La historia que estás a punto de escuchar no es una leyenda, es una herida abierta. Un niño huérfano, con las rodillas llenas de polvo y el corazón hecho trizas, huyó de noche hasta un lugar que nadie se atrevía a nombrar. Dicen que era una iglesia enterrada, tragada por la tierra y por el silencio. Pero lo más aterrador no fue encontrarla, fue lo que pasó cuando cruzó esa puerta, porque apenas entró, Elías se quebró como si por fin hubiera llegado al único sitio donde estaba permitido llorar. Y ese llanto despertó algo que llevaba años esperando. Me llamo Elías, y antes de que pienses que esta es una historia triste más, escucha bien, todo empezó el día en que me humillaron frente a todos, y decidí no volver a bajar la cabeza jamás. Yo era pobre, tan pobre que aprendí a contar monedas con el mismo cuidado con el que otros cuentan estrellas. Vivía en San Arnaldo, un pueblo pequeño rodeado de campo, donde la gente se conoce por el apodo y por las deudas. Mi madre se llamaba Rosa, tenía manos ásperas de trabajar y una sonrisa que parecía una lámpara encendida incluso cuando no quedaba nada en la mesa. Mi padre se llamaba Julián, no era perfecto, pero cuando me abrazaba, yo sentía que el mundo podía esperar. El mundo no esperó. Una tarde, la fiebre llegó a casa como un ladrón. Primero se llevó la fuerza de mi madre, luego la voz de mi padre. Yo tenía 11 años y me creí valiente, me creí grande, me creí capaz de sostenerlos. Pero no se puede sostener la vida cuando la vida decide soltarte. Mi madre fue la primera en irse. La sostuve de la mano hasta que su piel se puso fría, y recuerdo que quise gritarle al techo, al cielo, a cualquiera, que no se la llevaran. Pero mi garganta solo dejó salir un sonido pequeño, un sonido de animal herido. Mi padre aguantó unos días más. Se quedó mirándome como si quisiera memorizar mi rostro. Cuando pudo hablar, me dijo algo que se me quedó clavado como espina: Elías, no te vendas, no te dejes comprar por nadie, ni por pan, ni por miedo. Yo asentí sin entender del todo, porque cuando eres niño, crees que los adultos siempre vuelven a levantarse, crees que la cama es solo un descanso, crees que la muerte es una palabra lejana. Esa noche, mi padre no despertó, y el pueblo tiene una forma cruel de medir la desgracia. Al principio llegaron con miradas de lástima y con frases que suenan bonitas pero no alimentan. Después dejaron de venir. Luego empezaron los susurros, que el niño es carga, que el niño es mala suerte, que el niño trae problemas. En una semana yo pasé de ser Elías, el hijo de Rosa y Julián, a ser el huérfano. Me mandaron a vivir con una mujer llamada Marta, una vecina que aceptó cuidarme porque le prometieron una pequeña ayuda y porque, según ella, yo podía ser útil. Marta no era un monstruo en la forma, pero sí en la costumbre. Tenía ojos que te miraban como si fueras un objeto, y una voz que siempre sonaba cansada, como si mi existencia fuera un ruido molesto. Yo trabajaba desde que el sol asomaba hasta que la noche se tragaba las últimas gallinas. Barría, cargaba agua, limpiaba, recogía leña. Si lo hacía rápido, me decía que no me apurara tanto, que parecía desesperado. Si lo hacía lento, me golpeaba con palabras: inútil, torpe, estorbo. La comida era poca y siempre sobrante. Un pedazo de pan duro, algo de sopa rala, a veces una fruta golpeada, pero yo tragaba igual, porque el hambre no tiene orgullo. El orgullo me lo arrancaron un martes. Ese día, el millonario del pueblo, don Octavio Rivas, llegó a la plaza con su gente. Don Octavio era el tipo de hombre que no necesitaba levantar la voz para mandar. Vestía limpio, olía a colonia cara, y su sombra parecía más grande que él. Tenía negocios por toda la zona, tierras, ganado, créditos. La mitad del pueblo le debía algo, la otra mitad le temía. Yo estaba ahí porque Marta me había enviado a vender unas verduras. Me dio una canasta y una orden: no vuelvas sin monedas. La plaza estaba llena. Don Octavio iba a hacer una entrega de ayuda para algunas familias. Eso decían, pero yo ya había aprendido que hay ayudas que vienen con cadena. Se paró frente a todos y sonrió como si el pueblo fuera su escenario. Hoy vamos a bendecir a los que más necesitan, pero primero, que se acerque el huérfano.
Sentí cómo me helaba la espalda. Todas las cabezas giraron hacia mí. La palabra huérfano se me pegó a la piel, pesada, sucia. No te escondas, muchacho. Acércate, quiero verte. Caminé con la canasta en las manos, sintiendo que cada paso era una humillación. Marta me miraba desde un lado, con esa expresión de no me hagas quedar mal. La gente murmuraba, no por compasión, sino por curiosidad. La desgracia ajena entretiene cuando la propia da miedo. Don Octavio me observó de arriba a abajo. Así, que tú eres el hijo de Rosa y Julián. Qué pena, eran trabajadores. Lástima que no supieron cuidarse. Alguien soltó una risita. Yo apreté los dientes. Don Octavio levantó una bolsa pequeña. Aquí hay monedas. Lo suficiente para que comas. Por unos días. Pero yo no regalo nada sin saber si vale la pena. Dime, Elías, ¿eres agradecido? Tragué saliva. No quería llorar. No quería que me viera quebrado. Sí, señor. Sí, señor. Qué obediente. Ver, arrodíllate. No entendí al principio. Pensé que había escuchado mal. Arrodíllate y da las gracias. Así aprende el pueblo a respetar a quien lo alimenta. El silencio cayó como piedra. Yo miré alrededor buscando una cara amiga. No había, solo ojos esperando el espectáculo. La cara de mi padre apareció en mi mente, como una llama. No te vendas, llora. Temblé, la canasta se me movía en las manos. Quise decir que no, pero el hambre me habló al oído. Y Marta, desde atrás, murmuró: hazlo, no seas tonto. Don Octavio sonreía. Vamos, huérfano, ¿o también te crees importante? Y ahí lo sentí, la humillación completa, perfecta, pública, la que no solo te duele, sino que te marca. Arrodillarme era fácil para mis rodillas, lo difícil era para mi alma. Pero entonces pasó algo pequeño, casi invisible, en el borde de la plaza, un indigente, un mendigo que todos ignoraban, se levantó un poco. Era un hombre flaco, de barba desordenada, ojos claros y manos negras de tierra. Lo conocían como Tomás. Nadie sabía de dónde venía, dormía donde podía, a veces ofrecía arreglar cosas por un plato de comida. Era el tipo de persona que el pueblo mira como si fuera parte del suelo. Tomás me miró y negó con la cabeza. Apenas, no lo hagas. Yo tragué mi miedo. No, la palabra salió ronca, pequeña, pero salió. Don Octavio se quedó quieto, como si no estuviera acostumbrado a escuchar. Eso, ¿cómo dijiste? No, señor. Y entonces, el millonario se rió. No fue una risa alegre, fue una risa fría. Mírenlo, el huérfano con orgullo, el huérfano que cree que puede rechazar pan. Se acercó más, tanto que pude oler su colonia. Me habló bajito, para que yo lo oyera, pero el pueblo también. Te voy a enseñar algo, Elías. En este lugar, el que no se arrodilla, se rompe. Levantó la bolsa de monedas y, sin avisar, la dejó caer al suelo. Las monedas tintinearon, brillando como migas de oro. A ver, pueblo, si el huérfano no quiere, ¿quién sí? Y la gente, la misma gente que me vio crecer, se lanzó a recogerlas. Manos rápidas, codos, empujones, adultos compitiendo por unas monedas. Una mujer pisó una de ellas y la escondió bajo el zapato. Un hombre se agachó tan fuerte que casi se cae. Yo los miraba sin entender cómo el hambre podía volvernos así. Don Octavio señaló mi canasta. ¿Eso vas a vender? Dame esa verdura. Yo dudé, pero él ya había tomado una. La olió, hizo una mueca, pobreza en una canasta, y la tiró al suelo. Las verduras rodaron, manchándose de polvo. La gente se rió. Marta se quedó inmóvil, como si no fuera conmigo. Llora. Sentí un calor subir desde el pecho hasta la cara. No era vergüenza, era rabia, una rabia limpia, nueva, peligrosa. Don Octavio se inclinó para que solo yo escuchara. Esta noche, Elías, vas a venir a mi hacienda. Marta ya sabe, te daré comida, ropa, un techo, pero me vas a deber algo, y cuando un niño me debe algo, aprende rápido a obedecer. Se enderezó y anunció con voz alta, como si estuviera bendiciendo al pueblo: este muchacho tendrá una oportunidad. Yo lo voy a ayudar. Ayuda, qué palabra tan bonita cuando la dice alguien con poder. Qué palabra,
tan sucia cuando trae un precio. La plaza aplaudió. Yo no. Esa tarde volví caminando con el estómago apretado. Marta no me pegó. Eso fue lo peor. Estaba feliz. Me miraba como si yo fuera un billete. ¿Ves? Te dije que no seas orgulloso. Don Octavio es un hombre bueno. Te va a enderezar. Yo la miré. ¿Tú le dijiste que sí? Marta soltó una risita. ¿Y qué querías? Que te mueras de hambre aquí. Allá por lo menos tendrás comida. Y llora. Yo tendré una recompensa por entregarte, como si fuera un paquete. Esa noche no pude dormir. Me acosté mirando el techo y escuchando el viento colarse por las rendijas. Pensaba en mi madre cantando bajito mientras cocinaba. Pensaba en mi padre arreglando cosas con paciencia. Pensaba en esa frase, no te vendas. En la madrugada, alguien tocó la puerta. No fue un toque normal, fue una señal. 3 golpes cortos, 2 largos, 1 corto. Marta se levantó rápido. Yo me quedé quieto, con el corazón golpeándome el pecho. La puerta se abrió y vi una silueta grande. Ven, muchacho. Era uno de los hombres de don Octavio. Marta sonreía como si me estuviera entregando a un destino mejor. Yo me incorporé despacio. Déjame llevar algo. ¿Para qué? Allá te dan todo. Yo no respondí. Metí la mano debajo de mi almohada. Saqué un objeto pequeño. Un pedazo de madera con una cruz tallada, torpe, hecha por mi padre con su navaja. Era lo único que me quedaba de él. El hombre me tomó del brazo y me jaló hacia afuera. El aire de la noche estaba frío y húmedo. La luna era una uña blanca en el cielo. Caminamos por un sendero hacia las afueras del pueblo. No íbamos hacia la hacienda, eso lo supe pronto. La hacienda estaba al otro lado, por el camino ancho. Nosotros tomamos el camino viejo, el que nadie usa, el que pasa cerca del monte. ¿A dónde vamos?, pregunté, intentando que no se me quebrara la voz. El hombre no respondió. El miedo se me metió en la boca como ceniza. Mis pies pisaban barro, raíces, piedras. El silencio era demasiado. Entonces vi una sombra moviéndose entre los árboles. Una figura delgada salió al borde del sendero. Tomás, el indigente, se plantó frente a nosotros con una calma que daba rabia y esperanza al mismo tiempo. Déjalo, dijo. El hombre me apretó el brazo. Lárgate, mendigo. Tomás no se movió. Sus ojos no estaban borrachos ni perdidos. Estaban despiertos, demasiado despiertos. No lo lleves por ese camino, no esta noche. El hombre se rió. ¿Y tú qué sabes? Tomás dio un paso más cerca. Sé lo que don Octavio hace con los niños que ayuda. Yo sentí un golpe en el estómago. No era solo miedo, era la confirmación de algo que mi piel ya había sospechado. El hombre soltó mi brazo y empujó a Tomás. No te metas. Tomás tambaleó, pero no cayó. Miró hacia mí y habló rápido, casi como susurro. Elías, corre. Yo me quedé congelado. Mi cuerpo quería obedecer, pero mi mente estaba atada. El hombre levantó la mano para golpear a Tomás, y Tomás, con un movimiento inesperado, le lanzó tierra a los ojos. El hombre gritó, maldijo, se cubrió la cara. Ahora, Elías, no pensé. Corrí como si mi madre me llamara desde lejos. Corrí como si mi padre estuviera detrás empujándome. Sentí ramas golpearme la cara, espinas rasgarme la camisa, piedras clavarse en las plantas de mis pies. Escuché al hombre gritar mi nombre, escuché pasos persiguiéndome. El monte se abrió en un claro que yo nunca había visto, y ahí, en medio de la vegetación, se levantaba una estructura extraña, como un animal dormido. Un techo triangular cubierto de musgo, paredes blancas manchadas por el tiempo, ventanas oscuras como ojos vacíos. Una iglesia, no una iglesia del pueblo, no una iglesia viva, era una iglesia olvidada, tragada por la maleza, como si la tierra la hubiera querido esconder. Yo frené de golpe, jadeando. El miedo me decía que no entrara, que la oscuridad dentro podía ser peor que la persecución afuera, pero los pasos detrás eran reales. Me acerqué. La puerta de madera estaba medio caída, hinchada por la humedad. Empujé con el hombro y crujió, como si se quejara de despertar. Entré, y en el instante en que mis ojos se ajustaron a la penumbra, algo me golpeó por dentro. No fue un susto, fue un peso antiguo,
un silencio espeso, como si el aire estuviera guardando secretos. El olor era a tierra mojada y madera vieja. Por el techo, raíces y plantas se colaban como venas. En el altar, cubierto de polvo, quedaba una cruz inclinada. Las bancas estaban torcidas. Había pedazos de techo caídos, como huesos. Yo di 2 pasos, y mi cuerpo se rindió. Me doblé. Se me aflojaron las rodillas, no por obediencia, sino por agotamiento. Y entonces lloré. Lloré sin control, sin vergüenza, sin contenerme. Lloré por mi madre, por mi padre, por el hambre, por la plaza, por las monedas en el suelo, por la risa de don Octavio, por Marta vendiéndome, por mi vida entera hecha pedazos. Mi llanto rebotó en las paredes, y por un segundo sentí que la iglesia me escuchaba, como si ese lugar enterrado hubiera estado esperando a alguien que por fin dijera la verdad en voz alta. Afuera, los pasos se detuvieron. Yo contuve la respiración. El silencio volvió. Escuché una voz, filtrándose desde la puerta, baja, tensa. ¿Dónde se metió ese mocoso? Era el hombre. Se oyó el crujido de ramas, luego otro sonido, como si alguien lo hubiera sujetado. No lo vas a sacar de ahí, dijo otra voz. Tomás. Hubo un forcejeo, un golpe seco, un gemido ahogado. Yo me llevé la mano a la boca para no hacer ruido. El corazón me retumbaba tanto que sentía que cualquiera podía oírlo. Entonces, muy cerca, desde el interior oscuro de la iglesia, escuché algo que no venía de afuera. Un susurro. No fue una voz clara. Fue como un aliento rozando el oído. Elías. Yo me quedé petrificado. Miré hacia el altar, hacia las sombras, buscando a alguien. No había nadie, solo polvo y oscuridad. El susurro volvió. Apenas. No te arrodilles ante el miedo. Sentí la piel erizarse. La cruz de madera que guardaba en mi mano se calentó, como si hubiera absorbido el llanto. Yo no sabía si estaba imaginando, si era el cansancio, si era mi padre en mi memoria, o si ese lugar, esa iglesia enterrada que nadie conocía, tenía algo vivo escondido entre sus ruinas. Afuera, el hombre gritó de nuevo, esta vez con rabia y dolor. ¿Me las vas a pagar, mendigo? Luego, silencio, un silencio largo. Yo me levanté despacio, mis piernas temblaban. Caminé hacia una de las ventanas. Me asomé con cuidado. Vi sombras moverse entre la hierba alta. Tomás estaba de pie, respirando fuerte, como si hubiera peleado. El hombre no se veía. Tomás miró hacia la iglesia, como si supiera exactamente dónde estaba yo. No salgas, dijo en voz alta, sin gritar. Quédate ahí. Si te encuentran, no habrá segunda oportunidad. Yo abrí la boca para responder, pero entonces lo vi. Más allá, entre los árboles, una luz se encendió. No era luna, era linterna, y había más de una. Varias, venían hacia acá. Tomás también las vio. Su rostro cambió. No es solo uno, murmuró. Don Octavio mandó a más. Y en ese instante, dentro de la iglesia, el aire se volvió más frío, como si el lugar, de pronto, se hubiera dado cuenta del peligro que se acercaba. Yo retrocedí. La puerta crujió con el viento. Las plantas colgantes se movieron como dedos. Las luces se acercaban, y yo, un niño huérfano escondido en una iglesia enterrada, entendí que mi vida estaba a punto de partirse en 12, la parte donde era una víctima, y la parte donde tenía que aprender a sobrevivir. Porque si don Octavio me encontraba aquí, no solo me llevaría, haría de mi miedo una jaula, y yo ya había llorado suficiente. No sabía cómo, pero en ese lugar olvidado, con el suelo húmedo, bajo mis pies y el eco de un susurro en mis oídos, sentí por primera vez algo distinto al dolor. Sentí un llamado, como si la iglesia, enterrada por años, me hubiera elegido para algo que todavía no podía entender. Y las luces, ya estaban demasiado cerca. ¿Quién era realmente Tomás? ¿Y por qué parecía saber exactamente lo que don Octavio planeaba hacer contigo? ¿Qué secreto escondía esa iglesia enterrada para que, al llorar dentro de ella, escuchases un susurro decir tu nombre? Las luces se movían entre los árboles como ojos que no parpadean. Yo retrocedí hasta quedar pegado a una columna carcomida, tratando de controlar la respiración. Mi pecho subía y bajaba tan fuerte que me dolía. Afuera, la hierba alta se
Manos rápidas encontraron una piedra, luego otra. No era valentía lo que tenía, era experiencia, y entonces entendí algo que me heló la sangre. Él ya había vivido esto antes. Yo apreté la cruz de madera en mi puño. Estaba tibia, como si guardara un latido. Miré hacia el altar. La cruz grande, inclinada, cubierta de moho, parecía mirarme también. El techo, abierto en algunos puntos, dejaba entrar una luz gris del amanecer que empezaba a nacer. Era como si el día no quisiera meterse del todo en ese lugar. Las linternas se detuvieron. Escuché voces. Cera, metió por aquí. Lo vi correr. Rivas lo quiere vivo. No lo malogren. ¿Y el mendigo? Si aparece. Lo tumbo. Me mordí el labio hasta sentir gusto a hierro. Rivas lo quiere vivo. Eso era lo peor. No era una orden de compasión. Era una orden de posesión. Tomás apareció en el borde del claro, a unos metros de la puerta de la iglesia. No entró, se mantuvo afuera, como guardia. Uno de los hombres lo vio. Ahí está el indigente. El grito cortó el aire. Dos linternas se giraron hacia él. Tomás alzó las manos, fingiendo rendirse, pero su cuerpo estaba listo para moverse. Yo lo conocía apenas, y aún así supe que ese gesto era trampa. No es aquí, dijo Tomás, con una calma rara. El niño se fue al barranco. Lo vi bajar. ¿Nos crees tontos?, respondió otro hombre, acercándose. Tomás caminó hacia atrás, guiándolos, como si quisiera alejarlos. Pero uno de ellos, el más grande, señaló la iglesia. Revisen igual. Mi corazón se hundió. Dos hombres se separaron. Uno vino directo hacia la puerta. Yo miré alrededor desesperado, buscando dónde esconderme. No había sótano, no había una salida clara, solo bancas rotas, imágenes viejas, un suelo irregular cubierto de polvo. Pero había algo más, detrás del altar, una pared con grietas extrañas, como si alguna vez hubiera existido un pasaje y lo hubieran tapado. Me acerqué, corriendo, sin pensar. Toqué la pared y estaba fría y húmeda. En la grieta principal entraban mis dedos, y entonces lo sentí, una corriente de aire, un aliento que venía del otro lado. Había un hueco. Escuché el crujido de la puerta. El hombre estaba entrando. Me puse de rodillas, no por humillación, sino por necesidad, y metí los dedos en la grieta. Jalé la madera del retablo, pegada a esa pared, cedió apenas, como si no hubiera sido fijada con clavos, sino con el tiempo. Volví a jalar, esta vez con todo el cuerpo. El retablo chirrió. El hombre dentro dijo: «Aquí hay alguien». Yo tiré una vez más y una tabla se desprendió, revelando un agujero oscuro, lo suficientemente grande para que pasara un niño flaco como yo. No pensé, me metí, la madera me raspó los hombros. Caí de golpe al otro lado. Un olor a tierra vieja y humedad me llenó la nariz. Me levanté tambaleando. Era un túnel, no un túnel bonito, un pasaje estrecho, enterrado, con piedras y raíces colgando, como si la tierra quisiera cerrarlo. Mis pies pisaron barro espeso. Arriba, del otro lado, escuché pasos. ¿Dónde está? Revisen, hay marcas aquí. Traigan la linterna. Un haz de luz se coló por la rendija del agujero. Me agaché y avancé a ciegas. El túnel parecía bajar, como si la iglesia no estuviera solo olvidada, sino enterrada de verdad. El suelo se inclinaba, mis manos tocaban paredes húmedas. En algunas partes sentía algo duro, ladrillo. En otras, solo tierra. Mientras avanzaba, pensé en mi madre, pensé en mi padre, pensé en cómo el mundo se había vuelto demasiado grande y yo demasiado pequeño. Y entonces, como un golpe en la mente, recordé lo que don Octavio dijo: el que no se arrodilla se rompe. Yo no quería romperme, ya estaba roto. Quería volverme algo que no se pudiera pisar. El túnel desembocó en una sala subterránea. No era grande, pero sí extraña. Había pedazos de bancos viejos, un candelabro oxidado en el suelo, y en la pared del fondo, una puerta de hierro medio comida por el óxido. Encima, una inscripción casi borrada. No pude leerla completa, solo dos palabras se distinguían: no entrar. Tragué saliva. ¿Qué clase de iglesia tenía un lugar así? Detrás de mí, un sonido, un golpe.
como madera moviéndose. Me giré, el agujero por el que entré se iluminó de repente. Una linterna, lo encontré, gritó una voz desde arriba. Mi cuerpo reaccionó. Solo, corrí hacia la puerta de hierro. Estaba cerrada con un pasador oxidado. Lo intenté mover. No cedía. Los pasos se escuchaban más cerca. Alguien ya estaba bajando por el túnel. Golpeé la puerta con el hombro. Vamos, vamos. El pasador se movió 1 milímetro. Volví a empujar. Sentí el metal raspar. Me lastimé las manos, pero no paré. Al tercer intento, el pasador cedió. Con un chasquido y la puerta se abrió hacia adentro, soltando una bocanada de aire helado que me erizó la piel. Entré y la cerré como pude. Al otro lado, había otra escalera, esta vez subiendo. Subí a gatas, empujado por el pánico. La escalera terminaba en una trampilla de madera cubierta por maleza. Empujé, la trampilla se abrió, y salí, pero no salí al exterior, no a campo abierto, salí a un cuarto pequeño, enterrado a medias, como una sacristía antigua. Había estantes vacíos, frascos rotos, papeles deshechos por la humedad, y una caja de metal sobre una mesa de piedra, y sobre la caja, una cosa que me dejó sin aire, un rosario, no uno normal, era oscuro, pesado, las cuentas parecían de piedra negra, y en el centro, colgaba un crucifijo distinto, una cruz más antigua, con marcas raras, casi como símbolos. Me acerqué con cuidado, no sé por qué, solo, sentí que debía hacerlo. En cuanto lo toqué, una sensación me atravesó el pecho. No fue dolor, fue como memoria, como si el objeto guardara una historia que no era mía, pero que se me metía en la sangre. Y entonces, escuché algo afuera, no de los hombres, otra cosa, un suspiro largo, viejo, profundo, como si el lugar respirara. Volví a oír ese susurro. ¿Qué me llamó antes? Elías. Me giré, no había nadie, pero el aire se movió, como si alguien pasara muy cerca. Yo estaba tan asustado que la lógica ya no me servía. Aún así, mi corazón me decía una verdad simple, ese lugar guardaba secretos, y yo acababa de tocar uno. Desde el túnel, escuché golpes metálicos, los hombres intentando abrir la puerta de hierro. Está aquí abajo, gritó uno. Rápido, la caja de metal en la mesa tenía un cierre. Mis manos temblaban, pero la abrí. Dentro había documentos envueltos en tela, una medalla vieja, y un cuaderno grueso, húmedo, pero legible. En la primera página, escrito con tinta oscura, había un nombre, Padre Gabriel Santos. Mi garganta se apretó. Padre, iglesia, enterrada, oculta. Oí otro golpe. La puerta de hierro cedió un poco. Iban a entrar. Agarré el cuaderno sin pensar. También la medalla. La metí en mi bolsillo. El rosario. No pude soltarlo. Me lo colgué en la muñeca, como si me amarrara a algo firme. Busqué una salida. El cuarto tenía una ventana pequeña, cubierta de barro seco. La golpeé con una piedra. Se quebró en pedazos. Metí la mano. Empujé más. El hueco era justo, pero posible. Me arrastré, rasgándome la camisa, y caí del otro lado. Esta vez sí estaba afuera, pero no en el claro. Estaba detrás de la iglesia, en una zona donde la vegetación era más espesa, como una pared verde. El sol apenas asomaba. El aire olía a hojas mojadas. Corrí, alejándome, sin rumbo claro, pero con una certeza, si me atrapaban con ese cuaderno, con esa medalla, iban a hacer lo imposible para quitármelo, porque eso no era basura, era evidencia, y en el mundo de Don Octavio, la evidencia se desaparece. Seguí corriendo hasta que mis piernas no dieron más. Me escondí detrás de unas rocas cubiertas de musgo. Desde ahí, vi la iglesia a lo lejos. Las linternas se movían frenéticas. Escuché gritos. Se nos escapó. Busquen alrededor. Rivas nos mata si no lo llevamos. Pero entonces, otro grito, más desesperado, el cuaderno. La caja está abierta. Hubo un silencio raro, y luego, una voz distinta, más grave, como de alguien con autoridad. Nadie sale de aquí hasta encontrarlo. Ese no era el hombre que me trajo. Esa voz era nueva, más peligrosa. Yo apreté el cuaderno contra el pecho, sintiendo el barro manchar sus bordes, y entendí que mi huida
ya no era solo por mí, era por lo que acababa de encontrar. En ese momento, escuché un sonido cerca de mí, un paso suave entre las hojas. Me giré, apuntando con la piedra como si fuera arma. Tomás apareció, respirando agitado. Tenía un corte en la frente y la camisa rota, pero estaba vivo. ¿Lo tienes?, susurró. ¿Qué cosa? Tomás miró mi muñeca, vio el rosario negro. Sus ojos se abrieron un poco, y por primera vez vi miedo en él. No debiste tocar eso, dijo, pero si ya lo hiciste, ahora ya estás dentro. ¿Dentro de qué? Tomás se agachó a mi lado, mirando alrededor. Dentro del engaño más grande de San Arnaldo. Don Octavio no solo compra tierras, Elías, compra silencios, compra almas. Y esa iglesia se enterró por una razón. Yo abrí el cuaderno con manos temblorosas. ¿Quién es el padre Gabriel? Tomás tragó saliva, como si la respuesta le pesara. El hombre que intentó detenerlo, y desapareció. Mira, estómago se retorció. Tomás continuó. Rosa, tu madre, no murió por casualidad. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué dices? Tomás me miró directo a los ojos. Tu padre Julián trabajaba para Rivas. Vio algo que no debía ver. Intentó irse, intentó protegerte, pero a don Octavio no le gusta que le digan que no. Yo sentí un golpe de frío dentro del cuerpo, un no, frío que no venía de la mañana. Estás mintiendo, Tomás negó con la cabeza. Ojalá. Los gritos se escucharon más cerca. Estaban buscando alrededor. Teníamos minutos, tal vez menos. Tomás me tomó del hombro. Tenemos que movernos. Hay un lugar donde podemos leer ese cuaderno sin que nos encuentren. Pero escucha bien, Elías, que, si lo que dice ahí es cierto, tú no eres solo un huérfano escapando, tú eres la pieza que puede derrumbar a un millonario. Yo apreté la cruz de madera de mi padre en un bolsillo, el cuaderno en el otro. Mi garganta ardía. ¿Y por qué tú me ayudas?, pregunté, casi sin voz. Tomás dudó un segundo, luego dijo, porque yo ya fui tú, y nadie me ayudó. Nos levantamos, nos metimos entre la vegetación, alejándonos de la iglesia enterrada. Mientras corríamos, el rosario negro golpeaba mi muñeca como un recordatorio, y cada vez que el viento soplaba, yo juraba escuchar, muy bajito, el mismo susurro del interior: no te arrodilles. Yo no sabía qué era esa iglesia, ni qué había pasado realmente con mis padres. Solo sabía que el dolor que me quedaba ya no era solo tristeza, era determinación, y que don Octavio, el hombre que me humilló en la plaza, acababa de perder algo que no podía recuperar fácilmente, su secreto. ¿De qué manera don Octavio estaba conectado con la muerte de Rosa y Julián, y que revelaría el cuaderno del padre Gabriel sobre ese engaño? ¿Qué era realmente el rosario negro, y por qué Tomás reaccionó con miedo al verlo en tu muñeca? Tomás y yo corrimos agachados, metiéndonos por donde la maleza era más alta. Cada hoja mojada me golpeaba la cara como si el monte también quisiera detenerme. Yo no miraba atrás, pero sentía la persecución como un ruido pegado a la nuca, como un presentimiento que no se despega. El rosario negro colgaba de mi muñeca y chocaba con mi piel. A cada golpe me venía la imagen de don Octavio tirando las monedas al suelo, y la gente lanzándose como si fueran migajas. Ese recuerdo me daba rabia, pero ahora era otra cosa lo que me sostenía, la sensación de que mis padres no se habían ido sin dejarme una pista. Tomás iba delante, no corría como alguien desesperado, corría como alguien que conoce el mapa invisible del peligro. Se detenía, escuchaba, cambiaba de dirección. Su respiración estaba rota, pero sus ojos no. Nos metimos por una zanja natural y bajamos hasta un camino estrecho de tierra dura. El sol apenas comenzaba a calentar, y el cielo se veía pálido, como si todavía dudara de hacerse de día. A lo lejos, escuché un silbido, una señal, luego otro, más corto. Eran ellos, marcándose entre el monte. Tomás levantó la mano para que me detuviera. Quieto. Nos pegamos al borde de la zanja, escondidos. Entre los árboles se vieron sombras. Dos hombres pasaron con machetes y linternas apagadas, mirando el suelo, buscando huellas. Sentí la boca seca. Si miraban hacia abajo, nos veían. Si uno estornudaba, si una rama tronaba,
Se acababa. Yo apreté el cuaderno contra mi pecho como si fuera un escudo. La tapa húmeda se me pegaba a la camisa. Mi corazón sonaba tan fuerte que me parecía imposible que no lo escucharan. Los hombres se detuvieron. Uno dijo, aquí hay barro fresco. El otro respondió, y mira estas hojas rotas. Mi estómago se hundió. Tomás metió la mano en su bolsillo, sacó un pedazo de carne seca envuelta en tela. Con una precisión fría, la lanzó lejos, hacia una zona más abierta. La carne cayó y rodó. Un perro ladró a lo lejos, como si hubiera olido algo. Uno de los hombres giró. ¿Oíste? Vamos. Se fueron hacia donde Tomás había lanzado la carne. Yo apenas respiré. Tomás no se movió hasta que sus pasos se perdieron. Ahora sí, murmuró. Vamos. Seguimos. Llegamos a un canal de riego seco que llevaba hasta las afueras del pueblo. Desde ahí se veían techos, humo de cocinas, gallinas sueltas. San Arnaldo parecía normal desde lejos, como si no estuviera sosteniendo una tragedia dentro. Tomás me guió hacia una casa abandonada, pequeña, escondida detrás de un corral viejo. La puerta estaba medio caída. Adentro olía a polvo y madera podrida. Había una manta en el suelo, una lata vacía, y un hueco en la pared cubierto con un saco. Aquí no viene nadie, dijo, ni los perros. Me senté en el suelo y por primera vez sentí el cansancio real. Tenía barro hasta las rodillas, los brazos raspados, la garganta ardiendo. Pero lo peor era el pecho, una presión que no se iba. Tomás se arrodilló frente a mí. Enséñame el cuaderno. Yo dudé, no por desconfianza hacia él, sino porque tocar ese cuaderno me había cambiado algo. Era como si no fuera solo papel. Era una puerta. Igual lo abrí. Las páginas estaban manchadas de humedad, pero la tinta resistía. La letra era firme, de alguien acostumbrado a escribir para que lo entiendan. En la primera hoja, el nombre del padre Gabriel Santos parecía más oscuro que el resto. Tomás pasó la vista rápido, como si ya conociera el tipo de contenido. Sus ojos se detuvieron en una fecha. Tragó saliva. ¿Nona? ¿Qué? Pregunté. Tomás señaló. Esta fecha es de antes de que tú nacieras. Lo miré sin entender. Yo tenía 11. Mis padres habían muerto hace poco. ¿Qué tenía que ver un cuaderno tan viejo? Tomás pasó páginas, leyendo en silencio. Yo solo veía líneas, palabras sueltas. Había nombres, había lugares, había algo que se repetía varias veces y que me dio escalofríos. Don Octavio Rivas. Mi voz se quebró. ¿Él aparece ahí? Tomás asintió, serio. Muchas veces, me acercó. El cuaderno. Leí esto. Yo seguí con el dedo una línea. Don Octavio Rivas ha ofrecido financiar la reconstrucción de la capilla, con la condición de administrar los terrenos aledaños. La lengua se me volvió pesada. ¿Financiar? Pero, esa iglesia estaba enterrada, abandonada. Tomás pasó otra hoja. El padre Gabriel escribió, no es ayuda, es un intercambio. No quieren salvar la capilla, quieren esconder algo bajo ella. Me quedé helado. Tomás habló bajito, como si temiera que las paredes lo escucharan. Esa iglesia no se hundió sola, la cubrieron, la cerraron, y al que intentó hablar, lo callaron. Yo sentí el pulso en las sienes, recordé el aire frío del túnel, el letrero de no entrar, la puerta de hierro. ¿Por qué? Pregunté. ¿Qué podía ser tan importante? Tomás respiró hondo. Sigue. Leí otra parte. He escuchado rumores de niños que desaparecen cuando la deuda se vuelve impagable. He visitado casas con madres quebradas y padres que no levantan la mirada. Don Octavio ofrece trabajo, ofrece oportunidad, ofrece ayuda. Luego, silencio, como si nunca hubieran existido. Mi estómago se revolvió. Se me vino la imagen de la plaza, de la bolsa de monedas, de su sonrisa. Yo levanté la mirada. Eso es verdad. Tomás no, respondió de inmediato. Se pasó la mano por la barba, como si la verdad le quemara. San Arnaldo se alimenta del miedo, Elías, y el miedo tiene dueño. Quise negar, quise decir que era imposible, que no podía estar pasando algo así en un pueblo donde la gente se saluda por la mañana, pero entonces recordé a Marta, tan tranquila, entregándome como si fuera una cosa. Recordé la frase, te va a enderezar. Tomás me arrancó de mis pensamientos.
aquí hay más. Volvió a leer, y su cara se puso dura. Dice, que hubo un hombre que vio entrar cajas por la noche, cajas pesadas. Dice que el túnel que tú encontraste era usado para mover cosas sin que nadie viera. Dice que el padre Gabriel quiso denunciarlo ante los suyos, y desapareció antes de poder salir del pueblo. Me quedé mirando el cuaderno. No sabía qué sentir primero, miedo, asco, rabia. Entonces encontré una página donde el padre Gabriel escribió un nombre distinto. Julián. Mi garganta se cerró. Ese es mi padre. Tomás se quedó quieto. Se notó que esa parte le dolía. Sí, dijo. Yo pasé la hoja con dedos temblorosos. La letra seguía firme, pero ahí había algo personal. Julián vino a verme. Sus ojos estaban llenos de culpa. Me dijo que trabajaba para Rivas, que le pidieron llevar papeles, cerrar tratos, callar preguntas. Dijo que cuando quiso irse, lo amenazaron. Me suplicó ayuda. Le dije que la ayuda sin verdad no salva, solo retrasa el daño. Yo no podía respirar bien. Mi padre, ¿trabajaba para don Octavio? Tomás murmuró. Tu padre no era malo, era un hombre, atrapado. Yo seguí leyendo. Julián cree que lo están vigilando. Teme por Rosa y por el niño que esperan. Le he pedido que se vaya, que huya, que no mire atrás. Pero él insiste en una cosa. Quiere dejar pruebas. Quiere que algún día su hijo sepa la verdad. Sentí que el piso se movía. Un ruido blanco me llenó la cabeza. ¿Mi padre dejó pruebas? Tomás señaló mi muñeca. Ese rosario negro. El padre Gabriel lo menciona. Yo miré el rosario. Sentí náuseas. No era un objeto bonito. Era pesado. Era como si arrastrara tierra. Tomás buscó otra página y leyó en voz alta, despacio. He guardado el rosario de piedra en la caja. No es una reliquia de fe, es una llave, una marca. Lo usan como señal entre ellos. Quien lo tiene, puede entrar donde otros no, pero también queda señalado. Yo tragué saliva. Entonces, ahora me pueden reconocer. Tomás asintió. Sí, y no solo los hombres de Rivas, también los que fingen no verlo. En ese instante, escuché un golpe afuera. Nos congelamos. Otro golpe, más fuerte, luego una voz femenina. Elías, abre. Mi sangre se volvió hielo. Era Marta. Tomás me miró con una expresión que decía todo sin hablar. ¿Alguien nos siguió? ¿O alguien nos vendió? Y Marta no estaba ahí por cariño. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo? ¿Cómo supo? Tomás se acercó a la rendija de una tabla rota y miró hacia afuera. La veo. Y no está sola. Yo me arrastré hasta mirar también. Con cuidado. Marta estaba afuera, parada frente a la puerta de la casa abandonada. Detrás de ella, escondidos entre los árboles, se veían dos hombres. No estaban muy cerca, pero estaban listos. En cuanto yo saliera, me agarraban. Marta volvió a hablar, con una voz dulce que nunca usaba conmigo. Elías, hijito, no tengas miedo, solo vine a buscarte. Don Octavio está preocupado, quiere ayudarte. Ven. No seas malagradecido. Ayudarte. Esa palabra me dio ganas de gritar. Tomás me sujetó del brazo. No hagas ruido. No la enfrentes. Ella solo está comprando tiempo. Marta golpeó otra vez. Elías, mira. Te traje pan. Te traje abrigo. Vas a estar mejor. Solo abre. Yo apreté los dientes. Esa mujer que me daba sobras ahora ofrecía pan, como si fuera madre. Era una máscara. Tomás se inclinó a mi oído. Hay una salida trasera, un hueco por la pared. Cuando yo te diga, sales tú primero. No mires atrás. Elías, insistió Marta, si no abres, va a ser peor. No hagas que don Octavio se enoje. Ahí estaba la amenaza disfrazada de consejo. Yo miré el cuaderno, miré el rosario, miré a Tomás, y algo dentro de mí se encendió. No podían seguir decidiendo por mí. Marta empujó la puerta con más fuerza. La madera crujió. Elías, no seas tonto. Tomás me jaló hacia el hueco trasero. Era una abertura baja, cubierta por un saco. Daba a un patio lleno de hierbas. Espera, dijo Tomás. A la cuenta de 3. Yo estaba temblando, y no de frío. 1. Marta volvió a golpear. 2. Un hombre se acercó más. Lo vi por la rendija. 3. Tomás pateó una tabla del lado contrario, haciendo
Un ruido fuerte. Fue una distracción. Marta se giró, confusa. Yo salí por el hueco, arrastrándome. El barro me raspó la piel. Me levanté y corrí hacia el corral viejo, metiéndome entre maderas. Tomás salió detrás. Escuché a Marta gritar. Ahí. Se fue por atrás. Los hombres se movieron. Tomás me empujó hacia una callejuela, luego a un terreno baldío. Corrimos pegados a paredes, evitando los caminos principales. San Arnaldo despertaba. Había gente barriendo, gallinas picoteando. Nadie veía, nadie quería ver. Mientras corríamos, Tomás habló sin mirarme. Esto confirma algo. Marta no es solo una mujer dura, es parte del círculo de Rivas. Ella vende niños, vende silencios, vende lo que le conviene. Yo sentí la garganta arder. ¿Y mi madre? ¿Mi padre? Tomás apretó la mandíbula. No lo sé todo, pero sé que cuando alguien se mete con Rivas, la desgracia llega rápido y con cara de enfermedad, o de accidente, o de mala suerte. Y el pueblo lo acepta porque es más fácil creer en la mala suerte que en el mal hecho persona. Yo recordé la fiebre, recordé lo rápido que se llevaron a mis padres, recordé lo solo que me dejaron, me faltó el aire. Tomás me agarró por el hombro para que no me cayera. Respira, Elías, todavía no es momento de quebrarte. Ese momento ya lo tuviste en la iglesia. Corrimos hasta un lugar donde el pueblo se terminaba y comenzaba el campo. Había un molino viejo, abandonado, con una estructura de madera alta. Tomás me metió dentro. El olor a grano viejo me llenó el pecho. Aquí, dijo, nadie viene. Todos creen que está maldito. Yo me senté y abrí el cuaderno otra vez. Necesitaba entender. Necesitaba una verdad que me devolviera algo de control. Pasé hojas buscando más de mis padres. Encontré una entrada que me dejó sin sangre. Rosa sospecha. Rosa siente que la siguen. Le he pedido que se mantenga lejos de la plaza, lejos de Rivas. Pero ella no quiere huir. Dice que su hogar es su dignidad. Le dije que la dignidad no sirve si te la arrebatan con violencia. Me quedé mirando esa frase. Mi madre hablando de dignidad. Tan ella, tan valiente. Otra línea. Más abajo, si algo me pasa, este cuaderno debe salir del pueblo. Si Julián cae, que el niño no vuelva a arrodillarse ante Rivas. Que el niño viva para romper el engaño. Yo sentí lágrimas calientes otra vez, pero no lloré como en la iglesia. Esta vez era diferente. Era dolor con dirección. Tomás se sentó a mi lado. ¿Ves? Tu padre y tu madre lucharon como pudieron. Y el padre Gabriel intentó dejar una ruta. Yo miré a Tomás, con la voz rota. ¿Y tú? ¿Por qué sabes tanto? Dijiste que ya fuiste yo. Tomás se quedó en silencio un momento. Luego habló, sin dramatizar, como si contar eso fuera parte de respirar. Llora, un préstamo para medicina, un pago que se atrasó. Cuando la deuda creció, Rivas vino con su sonrisa. Dijo que me daría trabajo, que me enseñaría a ser alguien. Yo tenía 12. Tomás bajó la mirada. Me humillaron, me quebraron, me hicieron sentir que mi vida valía menos que una moneda. Y cuando intenté escapar, terminé en esa misma iglesia. Yo lo miré, helado. ¿Tú también entraste? Sí, y lloré ahí. Lloré como lloraste tú. Ese lugar no es solo un escondite, es una cicatriz del pueblo. Muchos han pasado por ahí sin que nadie lo sepa. Su voz se endureció, pero yo no encontré el cuaderno. Yo solo encontré miedo, y ese miedo me dejó en la calle. Me volví indigente, me volví invisible, y desde la invisibilidad, vi cosas, escuché cosas, conocí rutas, aprendí a sobrevivir. Yo apreté el cuaderno. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tomás respiró profundo. Ahora hay dos caminos. 1, huir lejos y vivir escondidos, como sombras. 2, usar lo que tienes para romper la cadena. Yo pensé en Don Octavio, en su sonrisa, en su ayuda, en mi canasta tirada al suelo, en mi madre y mi padre. Yo sabía cuál quería, pero el miedo también era real. ¿Cómo lo rompemos? Tomás señaló la medalla que yo había sacado de la caja. Era vieja, tenía grabado un símbolo, un círculo y una cruz distinta. Esta medalla, dijo, abre puertas. Hay gente en el pueblo que no obedece a Rivas por amor, obedece por miedo. Si ven que tú tienes pruebas,
Algunos van a temblar. Me estremecí. ¿Y si me matan? Tomás no se movió. Por eso no lo haremos a lo loco. Lo haremos como lo hacía el padre Gabriel, paso a paso, encontrando a la persona correcta, protegiendo el cuaderno, y sobre todo, cuidándote, a ti, porque tú eres el objetivo. Yo asentí, pero por dentro sentía un torbellino. No era solo miedo, era la sensación de que mi infancia se había terminado. Ya no era un niño que esperaba que un adulto lo salvara. Era un niño que tenía que salvarse y, quizá, salvar a otros. En ese momento, escuchamos un murmullo afuera del molino, pasos, voces. Tomás se levantó y miró por una rendija. Se acercan. Yo apreté el cuaderno. ¿Los hombres? Tomás negó con: es don Octavio. Lo escuché entonces, claro, como si su presencia ensuciara el aire. Elías, no tienes que correr. Solo quiero hablar. Te prometo que no te haré daño. Esa mentira sonaba perfecta, casi cálida, casi humana. Tomás susurró: no respondas, no le des tu voz. Si sabe que estás aquí, va a cerrar el círculo. Yo contuve la respiración. Don Octavio siguió hablando afuera, como si estuviera paseando. Pobre muchacho, un huérfano no debería cargar con tanto. Yo puedo darte un hogar, puedo darte educación, puedo darte una vida que tu padre nunca pudo darte. Sentí una punzada de rabia. No menciones a mi padre, pero mi boca no se abrió. Tomás tenía razón, mi voz era un anzuelo. Don Octavio se acercó un poco más. Su tono cambió apenas, como una cuchilla debajo de la seda. Solo necesito que me devuelvas algo que no es tuyo. Un cuaderno, un rosario, cosas viejas, cosas peligrosas. Para un niño, ahí estaba, ya lo sabía, o lo intuía. El silencio se volvió insoportable. Don Octavio soltó un suspiro teatral. Elías, sé que estás asustado, pero entiende estos, el mundo es de los que saben obedecer. Si me haces perder el tiempo, los que te rodean van a sufrir. Ese mendigo, por ejemplo, Marta, por ejemplo, hay gente que puede pagar por tu terquedad. Tomás cerró los ojos un segundo, como si esa amenaza fuera un cuchillo conocido. Yo temblé. No quería que Tomás sufriera por mí, pero tampoco iba a entregar el cuaderno. Era lo único que mi padre me había dejado, sin que yo lo supiera. Don Octavio habló otra vez, más suave, más venenoso. Yo no quiero humillarte otra vez. No me obligues. Esa frase me encendió algo por dentro. La imagen de mis rodillas en la plaza, la canasta en el suelo, la gente riéndose. Yo apreté la cruz de madera de mi padre en el bolsillo, y juré en silencio: no me vas a arrodillar. Tomás me tomó del brazo y me guió hacia una trampilla dentro del molino, un hueco bajo el piso, cubierto por tablas. Lo levantó con cuidado. Baja, susurró. Yo bajé. El espacio era estrecho y olía a tierra. Tomás bajó conmigo y volvió a tapar. Arriba, escuchamos pasos dentro del molino. La madera crujió. Don Octavio había entrado. Su voz sonó más cerca, con esa calma que da miedo. Sé que están aquí. Puedo oler el miedo. Me quedé inmóvil. Sentí que me faltaba el aire. Tomás me apretó el hombro como diciendo: aguanta. Don Octavio caminó por el molino. Cada paso era un golpe. Se detuvo justo encima de nosotros, y entonces dijo, en un tono casi divertido: Elías, ¿quieres saber la verdad? Tu padre me debía la vida, y tu madre me suplicó ayuda. Sentí como si me golpearan por dentro. Don Octavio siguió: yo les di oportunidades. Yo les di tiempo, pero algunos confunden mi paciencia con debilidad. Un silencio, un peso, y luego, la frase que me dejó temblando: si sales ahora, te perdono. Si no sales, te juro que vas a conocer lo que es perder de verdad. Mi cuerpo quería salir, quería gritarle, quería saltarle encima con las manos vacías. Pero Tomás, en la oscuridad, me miró fijo. No caigas. Yo respiré temblando. Me tragué el odio, me tragué el miedo, y en ese mismo momento, el rosario negro en mi muñeca se sintió pesado, como si se hubiera enfriado de golpe. Un frío raro, distinto al del aire, un frío que parecía venir de adentro, y, muy bajito, casi como un pensamiento que no era mío, escuché otra vez el susurro: la llave abre, pero también despierta. Don Octavio se quedó quieto arriba,
como si hubiera escuchado algo también. Su respiración cambió. ¿Lo sienten?, dijo, casi molesto. Ese olor, esa iglesia. Mi piel se erizó. Él sabía, él reconocía ese lugar, invisible, aunque no estuviéramos ahí, como si lo persiguiera una memoria que no podía borrar. Don Octavio dio un paso atrás, luego otro, y su voz se endureció por primera vez. Mendigo, sé que estás con él. Si lo estás protegiendo, es porque ya lo tocó, ya lo marcó. Se hizo un silencio. Luego, don Octavio soltó una risa corta, peligrosa. Entonces ya no es solo un niño, es un problema. Sus pasos se alejaron hacia la salida del molino. Antes de irse, dijo una última frase, tranquila como una sentencia: no importa cuánto corran, San Arnaldo es mío, y lo que es mío siempre vuelve. Escuchamos la puerta cerrarse. Tomás y yo no nos movimos hasta que todo quedó en silencio. Mi garganta dolía de tanto contener. Mis manos estaban sudadas. Tomás respiró hondo. Ahora sí, Elías, esto ya empezó en serio. Yo miré el cuaderno en la oscuridad, y en mi cabeza solo había una idea: si don Octavio ya vino en persona, es porque el cuaderno no es un rumor, es una amenaza real. Y si el rosario era una llave, entonces yo acababa de abrir algo que no sabía cerrar. ¿Quién es la persona correcta dentro de San Arnaldo que podría ayudarnos sin vendernos? ¿Y qué precio oculto tendría confiar en ella? ¿Qué significa exactamente que el rosario negro marca a quien lo toca? ¿Y por qué don Octavio parece temer lo que esa iglesia enterrada puede despertar? No salimos del hueco hasta que el silencio se volvió pesado, de esos que parecen una trampa. Yo estaba empapado en sudor frío, con la espalda pegada a la tierra, y aún así sentía que don Octavio seguía ahí arriba, aunque ya se hubiera ido, como si su voz hubiera dejado una mancha en el aire. Tomás fue el primero en moverse. Levantó una tabla apenas, miró por la rendija y volvió a cerrarla. Se fue, por ahora, susurró. Yo tragué saliva. No quería hablar, porque sentía que, si hablaba me iba a quebrar, pero tampoco podía quedarme mudo. Tenía preguntas ardiéndome por dentro. ¿Él sabe lo del cuaderno? Tomás me miró y asintió. No sabe todo, pero sabe lo suficiente para temerte, y eso es raro en un hombre como él. La palabra temerte me sonó extraña. Yo era solo un niño con barro en las uñas, pero el cuaderno del padre Gabriel no era solo una libreta vieja, era un mapa del engaño, y ahora don Octavio ya lo había olido. Tomás levantó la tabla del todo. Salimos con cuidado. El molino estaba oscuro, lleno de polvo y tablas que crujían. Afuera, el sol ya había subido un poco. El pueblo comenzaba su rutina como si nada: humo de desayuno, perros, voces lejanas. Esa normalidad me dio asco. Me dio ganas de sacudir a todos y decirles que había un monstruo caminando entre ellos con zapatos caros. Tomás me agarró del hombro. No mires a la gente como si esperases justicia. Aquí la justicia tiene precio. Llora. Bajé la mirada. Tenía razón. A mí me humillaron en la plaza y nadie hizo nada. A mí me entregaron y nadie preguntó. Ese era el mundo real. Tomás me hizo caminar por un camino lateral, bordeando casas, evitando calles principales. Cada vez que escuchábamos un carro o pasos, nos pegábamos a una pared, a un árbol, a cualquier sombra. Yo apretaba el cuaderno debajo de la camisa, y la medalla me golpeaba el pecho, fría como una advertencia. Después de varias cuadras, Tomás se detuvo detrás de un establo. «Hay alguien», dijo. Yo lo miré, desconfiado. «¿Quién?». Tomás dudó, como si le pesara decir el nombre. «La hermana Lucía». Ese nombre me sonó a iglesia, a rezos, a velas. Me acordé del olor a tierra mojada dentro de la capilla enterrada. ¿Una monja?». Tomás asintió. «No es de aquí. Llegó hace años. Abrió una pequeña casa de ayuda para enfermos, para niños sin familia, para gente que nadie mira. A ella no le compra nadie la conciencia, o al menos, no hasta donde yo sé». Yo apreté los dientes. «¿Y si nos entrega?». Tomás me miró como si esa pregunta le doliera. «Si Lucía nos entrega, entonces no queda nadie, y si no queda nadie, solo queda correr hasta que se te acaben las piernas». No quería vivir corriendo, ya estaba cansado de huir como si mi vida fuera una culpa.
Tomás me guió hasta una casa sencilla de paredes claras, con un patio pequeño. Había una cruz de madera en la entrada, pero no era ostentosa, era humilde. En una esquina, un cartel, pintado a mano decía, y Casa San Miguel. Yo me quedé quieto, algo en mí se tensó. No confiaba en lugares con cruces. La última cruz que vi me llevó a un túnel y a una cacería. Tomás tocó 2 veces, luego una, pausa, otra vez 2. La puerta se abrió apenas. Apareció una mujer de unos 40, cabello recogido, mirada firme. No tenía un hábito como en las historias, vestía sencillo, pero sus ojos eran de esos que te atraviesan. Tomás, dijo, sin sorpresa. Hermana Lucía, respondió él. Ella me miró a mí, su mirada se ablandó apenas. Elías, yo me quedé helado. ¿Usted sabe mi nombre? Lucía no respondió a eso, abrió la puerta más. Entren. Adentro olía a sopa y a hierbas. Había camas improvisadas, cobijas dobladas, una mesa con frascos. Una anciana dormía en una silla, tapada hasta el cuello. Un niño pequeño jugaba con un pedazo de cuerda. Lucía cerró la puerta. Ahora dime, Tomás, ¿qué hicieron? Tomás respiró hondo. No lo hice yo, lo hizo él. Lucía me miró, esperando. Yo saqué el cuaderno del padre Gabriel con manos temblorosas. Lo dejé sobre la mesa como si fuera algo vivo. Lo encontré, en la iglesia enterrada. Lucía se quedó quieta. Su rostro no mostró miedo, pero sí algo peor. Reconocimiento. Tomás vio su reacción. Usted sabía. Lucía pasó los dedos por la tapa del cuaderno, sin abrirlo. No sabía dónde estaba, solo sabía que existía. Padre Gabriel Santos escribió cartas antes de desaparecer. Algunas llegaron a manos equivocadas, otras llegaron a las mías. Yo sentí que el pecho se me apretaba. Entonces, Padre Gabriel, ¿era real? Lucía me sostuvo. La mirada era real, y era valiente, y por eso lo borraron. La palabra borraron me dio escalofríos. No era matar, era borrar, hacer como si nunca hubiera existido. Yo tragué saliva. Mis padres. Lucía bajó la mirada un segundo, luego habló con una sinceridad que dolía. Tu madre Rosa vino aquí una vez, Elías. Hace mucho, estaba embarazada, tenía miedo, me pidió agua, me pidió consejo, me dijo que Julián había aceptado trabajo con don Octavio Rivas porque no había otra salida, me dijo que estaban atrapados. Yo sentí un golpe en la garganta. ¿Y usted qué le dijo? Le dije que huyeran antes de que la deuda se volviera cadena. Pero Rosa tenía una fuerza rara. Quería quedarse y pelear con dignidad. Quería creer que la gente buena iba a protegerla. Lucía me miró fijo, y esa fue su herida, creer que el pueblo iba a levantarse por ella. Sentí un temblor en las manos. Era rabia, era dolor. Tomás apretó los labios. Hermana, don Octavio ya vino, nos olió, nos amenazó. Lucía no se sorprendió. Entonces ya no hay tiempo. Yo apreté el rosario negro que seguía en mi muñeca. Tomás me dijo que esto es una llave y una marca. Lucía miró el rosario como si fuera veneno. Eso no es un rosario de fe, es un símbolo de pertenencia, un pase para entrar a lugares donde nadie debería entrar. Padre Gabriel lo guardó como prueba, pero la prueba no es solo el objeto, es lo que abre. Yo sentí frío. ¿Qué abre? Lucía tomó aire. Bajo esa iglesia no solo hay túneles, hay una sala, un cuarto sellado. Don Octavio lo mandó sellar hace años cuando el padre Gabriel empezó a hacer preguntas. Dicen que ahí guardan documentos, nombres, acuerdos, y cosas que la gente no se atreve a imaginar. Cosas que se ocultan porque si salen, se cae la fachada del hombre bueno. Yo pensé en el letrero de no entrar, en la puerta de hierro, en el frío que salió cuando la abrí. Tomás miró el cuaderno, y el cuaderno puede decirnos cómo entrar sin morir en el intento. Lucía abrió el cuaderno con cuidado, leyó un par de líneas. Su respiración cambió. Está aquí. Tomás se inclinó. ¿Qué? Lucía giró el cuaderno para que viéramos una página. Había un dibujo, la iglesia, el altar, y una marca detrás. Un símbolo, un círculo con una cruz. Rara,
igual al de la medalla que yo guardaba. Yo saqué la medalla del bolsillo. La medalla venía con el cuaderno. Lucía la tomó y la observó. Esta medalla era del padre Gabriel. La usaba para abrir una caja fuerte que estaba oculta en la sacristía vieja. Esa caja guarda lo que él llamó la lista. Tomás se puso tenso. La lista, de nombres. Lucía asintió. Nombres de los que ayudaron. Nombres de los que callaron. Nombres de los que fueron dañados. Si esa lista sale a la luz, don Octavio deja de ser intocable. Yo sentí que el corazón me golpeaba. ¿Entonces podemos acabar con él? Lucía me miró sin prometer milagros. Podemos quebrar su poder, pero no será en un día, y no será sin riesgo. Don Octavio Rivas no solo tiene dinero, tiene gente, tiene miedo sembrado, tiene a Marta, tiene a hombres armados con impunidad, y tiene al pueblo acostumbrado a agachar la cabeza. Yo recordé la plaza, las manos peleando por monedas, la risa, la humillación. Tomás habló, seco. Diga qué hacemos. Lucía caminó hacia una alacena y sacó un paquete envuelto en tela. Lo abrió sobre la mesa. Dentro había una llave antigua, una vela gruesa, y un pequeño frasco con aceite. Esto era de padre Gabriel, dijo. Él se lo confió a un niño hace años. Un niño que lo perdió por miedo. Nunca supe dónde había terminado. Hasta ahora. Tomás la miró como si la llave le quemara. Yo fui ese niño. Lucía lo miró con compasión, sin reproche. Sobreviviste. Eso también es una forma de valentía. Tomás apretó la mandíbula. Yo vi algo en sus ojos. Culpa vieja. Lucía se acercó a mí. Elías, necesito que entiendas algo. Lo que estás haciendo no es venganza, es verdad. Y la verdad, duele, pero también libera. Yo asentí, aunque por dentro quería otra cosa además. De verdad, quería que don Octavio sintiera la misma humillación que me hizo sentir. Quería verlo pequeño, pero me tragué ese deseo como se traga una piedra. No podía ser impulsivo. Lucía continuó. Esta noche, cuando el pueblo duerma, volverán a la iglesia enterrada. No entrarán por el frente, entrarán por el túnel, pero no por el mismo acceso. Hay una entrada vieja detrás del cementerio, tapada con piedras. Padre Gabriel la marcó en este cuaderno. Tomás la interrumpió. ¿El cementerio? Lucía asintió. Sí, porque don Octavio cree que la muerte asusta a la gente. Por eso, esconde cosas cerca de donde nadie quiere mirar. Yo sentí un escalofrío. Cementerio, noche, iglesia enterrada. Todo sonaba como una sentencia. Lucía se acercó más. Pero no irán solos. Tomás frunció el ceño. ¿Quién más? Lucía miró hacia la puerta interior. Llamó con voz suave. Mateo. Un joven apareció. Tendría 17 o 18. Delgado, fuerte, mirada rápida. Tenía manos de trabajo. Me miró y bajó la cabeza en señal de respeto. Mateo es de los pocos que no le debe nada a don Octavio, dijo Lucía. Su padre murió por negarse a vender su tierra. Desde entonces, Mateo vive con la rabia justa. Mateo habló por primera vez. Mirándome, yo te vi en la plaza, Elías. Vi cómo te humilló. Nadie dijo nada. Yo tampoco, y me odié por eso. Mi garganta se cerró. No supe qué responder. Mateo siguió. Si tienes algo para tumbarlo, voy. Tomás lo evaluó. Serio, ¿eres rápido? Mateo asintió. Hice moverme sin ruido. Lucía levantó la vela y el frasco de aceite. La vela es para marcar el camino. El aceite, para abrir un mecanismo viejo sin romperlo. Padre Gabriel era cuidadoso. Él no quería destruir la iglesia, quería revelar lo que escondían. Tomás miró el cuaderno. ¿Y la lista está en la caja fuerte? Lucía asintió. Y no solo eso, hay una carta dirigida a ti, Elías. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿A mí? Lucía me miró con una seriedad que me hizo sentir más pequeño y más grande al mismo tiempo. Sí, padre Gabriel escribió una carta para el hijo de Julián y Rosa, es decir, para ti. Él no sabía tu nombre, pero sabía que existirías. Sabía que algún día alguien abriría esa puerta. Yo sentí un nudo en la garganta. No quería llorar, no ahí, pero el dolor se me subió a los ojos. Tomás se levantó. Entonces es hoy. Lucía asintió. Hoy, pero hay una condición. Tomás se tensó. ¿Cuál? Lucía se acercó y bajó la voz.
Si algo sale mal, Elías se va. Pase lo que pase, él se va. Ustedes pueden pelear, pueden arriesgarse, pero él no. Él es la prueba viva, él es el futuro. Sin él, todo esto se vuelve un acto suicida. Yo apreté el cuaderno. No soy un paquete que se entrega, hermana. Lucía me miró con firmeza. No, eres un niño al que ya intentaron vender. Y yo no voy a permitir que esta historia termine igual. Ser valiente no es quedarte a morir. Ser valiente es saber cuándo huir para seguir luchando. Tomás me miró, y vi algo en su mirada que nunca había visto: protección. No lástima, protección. Yo respiré hondo y asentí. Está bien, si se pone feo, corro. Lucía me tocó la frente, como si me bendijera sin palabras. Luego abrió una caja pequeña y sacó una camisa limpia y un trozo de pan. Come, necesitas fuerza. Yo mordí el pan. El sabor me devolvió un poco de humanidad. Mientras comía, Lucía habló rápido, como quien arma un plan contra el tiempo. A las 11 de la noche, el pueblo estará dormido. Don Octavio hará una reunión en su hacienda. Siempre la hace los jueves. Hoy es jueves. Eso significa que muchos de sus hombres estarán allá, bebiendo, creyéndose invencibles. Tomás levantó una ceja. ¿Cómo sabes eso? Lucía lo miró sin miedo. Porque la gente habla, y porque yo escucho. Mateo sonrió apenas, y porque algunos de los que trabajan para él odian trabajar para él. Lucía miró a los dos. Entrarán por el cementerio, llegarán al túnel, irán directo al cuarto sellado. No se separen, no hagan ruido, no toquen cosas innecesarias. Busquen la caja fuerte, detrás de la pared derecha de la sacristía. Está marcada con el símbolo. Yo miré mi medalla. ¿Y la carta? Lucía señaló el cuaderno. Donde esté la lista, estará la carta. Padre Gabriel era ordenado. Tomás respiró hondo. ¿Y qué pasa si don Octavio aparece? Lucía lo miró con una calma aterradora. Si don Octavio aparece, no hablen, no discutan, no negocien, salgan, porque él no viene a hablar, él viene a borrar. Esa palabra otra vez, borrar. Yo me quedé, mirando mis manos, mis uñas rotas, mis dedos temblorosos. Recordé el susurro en la iglesia: la llave abre, pero también despierta. Lucía guardó la llave y la vela en una bolsa. Y otra cosa, Elías, la miré: cuando entres ahí abajo, vas a sentir miedo, vas a sentir que todo el aire se vuelve pesado, y puede que escuches cosas, susurros, recuerdos. No te asustes, ese lugar guarda dolor. Pero tú no estás solo. Yo tragué saliva, usted también. ¿Escuchó? Lucía no respondió directo, solo dijo: he visto a demasiados niños llorar sin que nadie los abrace. Si ese lugar te habla, es porque sabe reconocer el dolor. Y el dolor, cuando se reconoce, deja de ser prisión. La tarde pasó lenta, como si el tiempo supiera lo que venía y quisiera estirarse. Yo me quedé en casa San Miguel, sentado en una esquina, mirando el cuaderno una y otra vez. Leí y releí el nombre de mi padre, el de mi madre, la advertencia del padre Gabriel. Cada palabra me construía un fuego en el pecho. Tomás habló poco, se afilaba por dentro, como cuchillo. Mateo iba y venía, preparando cosas: una cuerda, una linterna pequeña, trapos para no dejar huellas. Lucía atendía a los enfermos como si esa noche no fuera a jugarse la vida. Esa serenidad me impresionó más que cualquier amenaza. Cuando el sol cayó, mi estómago se volvió un nudo. A las 10:30, Lucía nos reunió. Recuerden, dijo, no van a buscar pelea, van a buscar verdad. Tomás metió el cuaderno en un envoltorio impermeable. Me miró. ¿Listo? Yo no estaba listo, pero igual asentí. Salimos por la puerta trasera, caminamos por la sombra de los árboles, evitando las luces del pueblo. El cielo estaba oscuro y lleno de nubes. No había luna. Era una noche perfecta para esconderse y para perderse. Llegamos al borde del cementerio. Cruces viejas, tumbas de piedra, hierba alta, un silencio pesado. El aire olía a tierra húmeda y flores marchitas. Mateo señaló un punto cerca de un muro derrumbado. Aquí. Tomás levantó piedras con cuidado. Yo lo ayudé. Debajo, encontramos una abertura cubierta con ramas. Un hueco que bajaba, tragándose la luz.
Mateo encendió la linterna mínima, tapándola con su mano para que no se viera desde lejos. Tomás me miró. Elías, respira, pase lo que pase, no sueltes la medalla, y no te dejes separar. Yo asentí y bajé primero, porque en el fondo, sabía algo. Si yo había abierto esa puerta una vez, podía hacerlo otra vez. Era mi miedo, sí, pero también era mi camino. Bajamos. El túnel nos tragó, el aire se volvió frío, la tierra apretaba, el olor a humedad me devolvió el recuerdo de mi llanto en la iglesia. Sentí un temblor, pero seguí. Avanzamos en silencio, solo con el sonido de nuestros pasos en barro y el goteo lejano. El túnel se abrió en una bifurcación. Tomás consultó el cuaderno con la linterna cubierta. Derecha, susurró. Fuimos por la derecha, el pasaje se estrechó. Mateo iba detrás, vigilando. Entonces, de repente, el rosario negro se enfrió tanto que me ardió la piel. Me detuve. Tomás notó. ¿Qué pasa? Yo iba a decir que nada, pero el susurro volvió, fuerte, pegado al oído, como si alguien caminara al lado. No abras, si no estás dispuesto a ver. Tragué saliva, mi garganta no quería funcionar. Tomás me tomó del brazo. Elías, mírame. Lo miré. Estás aquí, estás conmigo. Es tu mente tratando de protegerte. Sigue. Yo asentí, aunque no estaba seguro de que fuera mi mente. Ese lugar tenía algo, algo que reconocía mi nombre. Seguimos hasta llegar a la puerta de hierro, la misma que yo había abierto antes. Estaba cerrada otra vez, con un pasador diferente, más nuevo. Tomás apretó la mandíbula. La aseguraron después de tu escape. Mateo miró alrededor. ¿Se oye alguien? Silencio, solo goteo. Tomás sacó el frasco de aceite, lo vertió con cuidado en el mecanismo, esperó, luego intentó mover el pasador con una herramienta improvisada. El metal cedió un poco. Yo sostenía la vela sin encender, como Lucía había dicho, la tenía lista. Tomás empujó, la puerta se abrió con un gemido largo. Entramos. La sala subterránea estaba más oscura que la primera vez, más fría, parecía más viva, como si supiera que volvíamos. Caminamos rápido hacia la sacristía. Vieja, encontramos la mesa de piedra, los frascos rotos. La caja de metal ya no estaba, se la habían llevado. Mi corazón se hundió. Tomás miró el cuaderno. La caja de metal era señuelo. La caja fuerte es otra cosa. Mateo señaló una pared derecha, donde el barro tenía una marca casi invisible, un círculo con una cruz. Ahí, Tomás se acercó y palpó la piedra. Encontró un relieve, un hueco. Yo saqué la medalla y la acerqué. Encajó como si hubiera nacido para eso. Tomás me miró. Serio, hazlo. Lento. Yo giré la medalla. La pared vibró. Un clic, otro. Entonces, una parte de la pared se movió. Se deslizó hacia un lado, revelando un compartimiento, y lo que vimos adentro me dejó sin aliento. Había una carpeta gruesa amarrada con hilo, varias hojas selladas, y en la parte superior, un sobre con una escritura clara, para el hijo de Julián y Rosa. Mis piernas flaquearon. Tomás lo tomó con cuidado y me lo entregó. Es tuyo. Yo sostuve el sobre como si fuera frágil, como si abrirlo fuera romper un hechizo, pero antes de que pudiera abrirlo, escuchamos un sonido arriba del túnel. Pasos, no, los nuestros, pasos pesados, y una voz que nos heló. Sabía que volverían. Era don Octavio Rivas. El aire se volvió de piedra. Tomás apagó la linterna al instante. Mateo se pegó a la pared. Listo. Yo sentí que mi sangre se congelaba. Don Octavio no gritó, no hizo drama, solo dijo, desde la oscuridad, con calma mortal, Elías, ya no hay salida. ¿En qué momento don Octavio nos siguió hasta la entrada del cementerio? ¿Y qué tan cerca está realmente de atraparnos dentro del túnel, que revelará la carta del padre Gabriel para el hijo de Julián y Rosa? ¿Y por qué ese sobre parece ser lo que más teme? Don Octavio, la voz de don Octavio Rivas, se metió en mis huesos como un invierno. No gritó, no insultó, no necesitó hacerlo. Su calma era el verdadero peligro, porque la calma de un hombre así solo aparece cuando siente que ya ganó. Tomás me agarró del antebrazo con fuerza, sin mirarme, como si quisiera recordarme que yo seguía ahí, que no estaba solo, que todavía
Respiraba. No respondas, susurró. Mateo estaba pegado a la pared, con los ojos clavados en la oscuridad del pasillo por donde venía la voz. Yo sostenía el sobre con la carta, y sentía que pesaba más que toda la iglesia enterrada. El papel parecía latir. Don Octavio dio un paso y su sombra se insinuó en la penumbra. No lo veía completo, pero lo imaginaba perfectos, su camisa limpia, su colonia, esa forma de caminar como dueño del suelo. ¿Saben lo que más me sorprende?, dijo, despacio, que crean que un mendigo y un niño pueden jugar a los secretos en mi pueblo. Mi corazón golpeaba tan fuerte que me dolía el pecho. Tomás respiraba lento, como si contara segundos. Don Octavio se acercó un poco más. Su voz bajó. Devuélveme la carta, Elías. Te lo digo con cariño, eso no es para ti. Eso es para gente que entiende el mundo. Quise gritarle que mi padre y mi madre entendieron el mundo mejor que él. Quise decirle que yo no era su cosa, que yo no iba a ser su juguete, pero Tomás apretó mi brazo y yo recordé, no le des tu voz. Octavio soltó un suspiro, como un maestro con un alumno torpe. Está bien, hagamos esto fácil. Tú sales con la carta y el cuaderno. Yo te prometo una vida buena, casa, comida, escuela. Dejas de ser huérfano para convertirte en alguien. La palabra huérfano me ardió. Él la usaba como llave para humillarme, como si fuera mi nombre real. Tomás habló por primera vez. Su voz fue baja, firme. No le creas. Don Octavio sonrió en la oscuridad. Lo sentí, Tomás, siempre tan dramático. Tú deberías saberlo mejor que nadie. Yo a ti también quise ayudarte. Tomás no cayó. Tú no ayudas, tú compras. Don Octavio rió suavemente, como si esa respuesta le divirtiera. Comprar, ayudar, palabras. La gente come con una, la gente vive con otra. No sean ingenuos. Mateo dio un paso mínimo, como preparándose. Yo lo vi de reojo. La tensión era una cuerda estirada, a punto de romperse. Don Octavio se detuvo. Su tono cambió, apenas. Ahí apareció el verdadero Don Octavio, el que se asoma cuando la máscara se resbala. Yo no vine a negociar, vine a recuperar lo mío. Y vine a enseñar una lección. Elías, lo que tú llamas dignidad, en este mundo se llama terquedad. Me ardieron los ojos. La imagen de mi madre vino a mí, con su sonrisa de lámpara. Ella era dignidad, ella era fuerza, y él hablaba como si esa palabra fuera un error. Tomás inclinó la cabeza hacia mí, casi sin mover los labios. Cuando yo te diga, corremos por la izquierda, hacia el túnel del cementerio, no te sueltes de Mateo. Yo asentí sin hacer ruido. Mira, mano temblaba con el sobre, pero no lo iba a soltar. Ese sobre era la voz de alguien que desapareció intentando hacer lo correcto, y tal vez era la última voz que quedaba para mi padre. Don Octavio dio otro paso. Ya estaba cerca. Sentí su presencia, como una sombra pegajosa. ¿Sabes por qué me caes bien, Elías?, dijo. Porque tienes fuego. Tu padre también lo tenía. Y mira cómo terminó. Mi garganta se cerró. Esa frase era una cuchillada sin sangre, una humillación más, pero en privado, para romperme por dentro. Tomás se tensó. Mateo apretó los puños. Don Octavio siguió, con calma venenosa. Julián, suplicó. Rosa suplicó. Y aún así, quisieron jugar a los héroes. Nadie gana contra mí. Nadie. Sentí que el mundo se inclinaba. Quise lanzarme. Quise morder, golpear, arañar. Quise ser un animal si era necesario. Pero entonces el susurro volvió, desde algún rincón de la sala, como si la iglesia misma me hablara. No te arrodilles ante la rabia, úsala. Mi respiración se cortó. ¿Cómo podía escuchar eso ahora, con Don Octavio ahí? No era un recuerdo, era otra cosa. Algo de ese lugar se encendía con nuestra presencia. Don Octavio se detuvo un segundo, como si también lo sintiera. Frunció el ceño, molesto. Ese rosario, murmuró, te lo dije, ese objeto trae cosas. Tomás aprovechó el microsegundo. Se movió, rápido, agarró mi hombro y me empujó hacia Mateo. Ahora, salimos disparados hacia el pasillo. Mateo fue primero, rápido y silencioso. Tomás me cubrió el costado. Yo corrí con el sobre en el pecho,
sintiendo que el aire me quemaba. Don Octavio no gritó, agárrenlos como un hombre desesperado. Solo dio una orden suave, y eso fue peor, porque sonó segura. Cierren. Escuché un golpe metálico a la distancia. Otro. El túnel. Estaban cerrando rutas. Había más gente ahí abajo. No solo don Octavio. Yo lo había sentido desde que su voz apareció tan precisa. Mateo frenó en seco en una bifurcación. Izquierda no, dijo en susurro. Hay sombras ahí. Tomás miró el cuaderno en su mano, iluminándolo un segundo con la linterna tapada. Por aquí, hay un desvío viejo. Nos metimos por un pasaje estrecho que olía a barro y óxido. El techo era más bajo, las raíces rozaban mi cabello, mi pecho chocaba con la pared cada vez que girábamos. Detrás, escuchábamos pasos. No corrían todavía, nos perseguían sin prisa, como alguien que sabe que el ratón no tiene salida. Tomás murmuró, quieren cansarnos, quieren que entremos en pánico. Mateo miró hacia atrás. Yo no pienso entrar en pánico, dijo. Yo pienso salir. Yo quería creerle. El pasaje nos llevó a una sala más antigua. Había símbolos tallados en piedra, casi borrados por humedad. En el centro, un pozo seco cubierto con rejas. Tomás señaló una abertura en la pared. Ahí, padre, Gabriel lo menciona, un respiradero que sube hacia el exterior, a la zona detrás del altar. Mi corazón se levantó un poco. ¿Entonces salimos a la iglesia? Tomás asintió. Sí, pero no por la puerta principal. Salimos por un hueco cerca del costado. Corremos al cementerio y nos perdemos en el monte. Mateo se metió primero por la abertura. Era estrecha. Yo me metí detrás, raspándome los codos. Tomás fue al final. Avanzamos en fila por un conducto vertical inclinado, como una garganta de piedra. El aire se hacía más cálido mientras subíamos. Escuchaba mi respiración rebotar en las paredes. De pronto, abajo, escuchamos la voz de don Octavio, cercana, casi divertida. Pueden correr, pero el miedo los hace ruidosos. Aceleré. Mi brazo golpeó una piedra. Me dolió, pero seguí. Mateo llegó a una rejilla vieja. La empujó con fuerza. Se dio con un crujido. Salimos a una zona detrás de la iglesia, entre maleza y paredes húmedas. La noche afuera era negra. El aire olía a hojas y a tierra fresca. Por un segundo, sentí alivio. Duró poco. Un silbido cortó el aire. Una linterna se encendió a lo lejos. Luego otra, luego otra. Nos estaban esperando arriba también. Mateo susurró. Nos rodearon. Tomás apretó los dientes. Rivas no vino solo. Nunca viene solo. Yo miré el cementerio a unos metros. Las cruces viejas parecían sombras de dedos acusadores. La salida estaba ahí, pero también el peligro. Don Octavio apareció por la abertura detrás de nosotros. No corriendo, no jadeando, caminando, como si el mundo le diera tiempo. Elías, dijo, desde la oscuridad, solo estás haciendo esto más difícil. No quiero lastimarte, quiero ayudarte. Esa palabra otra vez, ayuda. Yo sentí que me hervía la sangre, pero me obligué a respirar. El susurro de la iglesia seguía en mi cabeza. Úsala. Tomás se colocó delante de mí. No le hables, Elías. Don Octavio suspiró. Tomás, tú siempre te interpones. Es tu papel. Pero recuerda, la gente como tú termina cansada, y la gente cansada se vende. Tomás no respondió. Su silencio fue una piedra. Mateo miró alrededor, calculando. Hay un hueco en el muro del cementerio. Por ahí puedo sacar a Elías. Tomás negó. No lo separen. Mateo insistió. Rápido. Si nos agarran juntos, nos quitan todo. Yo apreté el sobre contra mi pecho. Sentía las miradas de linternas acercándose. Marta no estaba ahí, pero la sentía igual. La traición tenía su olor. Tomás tomó una decisión. Mateo, lleva a Elías. Yo lo miré, sorprendido. ¿Y tú? Tomás me sostuvo la mirada. Yo los distraigo. Nona, susurré. Nona. Tomás acercó su rostro al mío, como un padre que no tiene tiempo. Elías, escucha. Tú no eres solo un niño, eres la prueba. Si te atrapan, el cuaderno se pierde, la carta se pierde, la lista se pierde. Y entonces, tu madre y tu padre se mueren otra vez. Sentí que se me rompía algo adentro, pero entendí, la verdad dolía.
y también exigía sacrificios. Mateo me agarró del brazo con fuerza. Vamos. Tomás dio un paso hacia la oscuridad, hacia don Octavio Rivas. Don Octavio sonrió, satisfecho, como si ya hubiera logrado lo que quería, separarnos. Tomás levantó la mano lentamente y mostró algo, el rosario. Yo me quedé helado. Cuando lo tomó, no lo supe, solo vi el rosario negro colgando de sus dedos, brillando apenas con la luz. Don Octavio se detuvo. Su sonrisa se apagó un poco. Eso no, dijo. Más serio, Tomás habló, firme. ¿Lo reconoces? Es tu marca, tu llave, la que usas para abrir puertas en la oscuridad y fingir que el pueblo no ve. Don Octavio dio un paso, lento. Dámelo, Tomás, Tomás. Apretó el rosario. No, el tono fue tan simple que me dio escalofríos. Tomás estaba haciendo lo que yo hice en la plaza, decir no, frente al dueño del miedo. Don Octavio dejó caer la suavidad. Su voz se volvió dura, quieta. Te estás metiendo donde no debes. Tomás respondió, yo ya me metí cuando era niño, me tragaste y me escupiste, y ahora, voy a devolverte el sabor. Don Octavio chasqueó la lengua, entonces muéstrame qué tienes. Tomás levantó el rosario y lo golpeó contra la piedra del muro. No lo rompió, pero el golpe resonó como campana apagada, y entonces pasó algo que me dejó sin respiración. El aire cambió. No sé cómo explicarlo sin que suene a cuento, pero lo sentí. El aire cerca de la iglesia se volvió más pesado, como si la tierra se acordara. Las plantas se movieron aunque no había viento. Las sombras parecieron estirarse. Don Octavio se quedó quieto, como si lo hubiera sentido también. Sus ojos se clavaron en el rosario, ahora con algo que yo no le había visto, preocupación. Tomás susurró, Padre Gabriel decía la verdad. Esto despierta lo que enterraste. Don Octavio apretó los dientes. No juegues con eso. Tomás miró hacia nosotros, hacia mí, y gritó por primera vez. Corre, Elías. Mateo me jaló. Yo corrí hacia el muro roto del cementerio, agachado, con el sobre y el cuaderno apretados. Las linternas se movieron. Alguien gritó. Ahí va. Pero Mateo se movía rápido, empujándome, protegiéndome. Detrás, escuché a don Octavio gritar un nombre, no el mío. Tomás. Hubo un golpe, un forcejeo. No quise ver, pero escuché el sonido de cuerpos moviéndose, de piedras cayendo, de respiraciones rápidas. Mateo me metió por el hueco del muro, empujó, sigue. Corrimos hacia el monte. Las ramas me cortaban, mis pulmones ardían. La noche era un túnel sin paredes. Entonces, muy cerca, escuché un susurro, como si caminara conmigo. No te detengas. Esa voz otra vez. No era Tomás, no era Mateo, no era un recuerdo, era el lugar. Llegamos a una quebrada pequeña. Mateo frenó, miró alrededor. Aquí, dijo, agáchate. Nos escondimos detrás de unas rocas. Desde ahí, se veía el borde del cementerio, se veían linternas buscando, se escuchaban voces. ¿Lo agarraron? No, se escapó. Rivas está furioso. Mi garganta se cerró cuando escuché otra frase. El mendigo, lo tenemos. Sentí que me caía al suelo por dentro. Mateo apretó la mandíbula. Tomás. Yo apreté el sobre contra el pecho hasta que me dolió. El cuaderno estaba conmigo. Sí, la carta estaba conmigo. Pero Tomás estaba ahí con ellos. Y entonces entendí lo que don Octavio había hecho toda su vida. No solo humillar, no solo comprar, también usar el corazón de los demás como herramienta, convertir el cariño en amenaza. Mateo me miró, con los ojos brillando de rabia. No podemos volver ahora. Yo sentí lágrimas subir, pero las contuve. No era el llanto de antes, era un llanto que quería convertirse en acción. Entonces abre la carta, dijo Mateo. Si Tomás se quedó para que tú salieras, lo mínimo es que sepamos por qué. Yo respiré temblando, mis dedos estaban torpes. Abrí el sobre con cuidado, como si pudiera romper la voz de alguien muerto. Saqué la carta. La tinta estaba vieja, pero legible. La letra del padre Gabriel era clara, como si supiera que un día yo leería con el corazón en la garganta. Comencé a leer en silencio, pero las palabras resonaron dentro de mí como si alguien las narrara. Hijo de Julián y Rosas,
si estás leyendo esto, es porque el miedo no te venció. No sé tu nombre, pero sé tu sangre. Sé que vienes de gente que amó con dignidad. Y sé que don Octavio Rivas intentará convertir tu dolor en obediencia. Tragué saliva. Sentí que me hablaba a mí. La carta seguía. Tu padre Julián no fue un criminal. Fue un hombre que cayó en la trampa de la deuda. Don Octavio usa la deuda como cadena. Se disfraza de ayuda, pero es engaño. Lo hace con familias pobres, con huérfanos, con gente que el pueblo deja sola. Me temblaron los labios. Más abajo, una frase me apretó el pecho. Julián me pidió una cosa, que si él no sobrevivía, alguien te dijera la verdad de frente. Aquí está, tu madre y tu padre murieron porque Julián se negó a entregar un cuaderno de nombres, un registro de lo que don Octavio esconde bajo la iglesia. Sentí que el aire se me iba. Mateo me miró sin hablar. Yo seguí leyendo, con el corazón en la mano. Tu padre intentó sacar esa lista. No pudo, pero dejó pistas. Lo que buscas está en la caja fuerte. La lista está incompleta, pero suficiente. Y junto a ella, una segunda llave, una segunda llave. La carta continuaba. Esa segunda llave no abre una puerta física, abre una salida, una forma de sacar la verdad sin que la destruyan. Si llegaste hasta aquí, busca el símbolo en forma de círculo y cruz, busca la página marcada con sangre de tinta, donde escribí, la salida del río, la salida del río. Yo levanté la mirada hacia Mateo, mareado. ¿Río? Susurré. Mateo negó lentamente, como si comprendiera algo. Hay un río viejo fuera del pueblo, un cauce que pasa por detrás de la hacienda de Rivas. Mi estómago se apretó. La carta terminaba con una frase que me rompió y me levantó a la vez. Elías. Mi nombre, el padre Gabriel no lo sabía, ¿o sí? Yo me quedé congelado. La carta decía mi nombre. Mateo me miró, igual de confundido. ¿Cómo? Yo seguí leyendo, temblando. Elías, no sé cómo, pero sé que te llamarás así, porque significa que Dios responde, y tú serás respuesta para los que fueron silenciados. No busques venganza, busca verdad, y cuando la verdad salga, no olvides. Una cosa, el poder de Rivas no vive en él, vive en los que se arrodillan. Si uno se levanta, otros lo seguirán. Sentí un golpe de calor en el pecho. Era como si mi padre me estuviera hablando a través del tiempo, como si mi madre me empujara desde la luz. Pero el papel no había terminado de herirme. La última línea fue una advertencia. Si Tomás está contigo, protégelo. Él conoce la ruta del río. Él fue guardián sin saberlo. Don Octavio lo quiere. Vivo porque él sabe dónde está la salida. Yo sentí que el mundo se cerraba. Tomás, la ruta del río, la salida. Don Octavio queriéndolo vivo. Mateo me apretó el hombro, furioso. Ahora entiendo por qué lo atraparon. No fue accidente, fue estrategia. Yo apreté la carta. Entonces, tenemos que rescatarlo. Mateo me miró, duro, y para rescatarlo, tenemos que hacer lo que padre Gabriel planeó, encontrar esa página, encontrar la salida del río, y sacar la lista. Me temblaron las manos. El destino parecía una soga y una escalera al mismo tiempo. Yo miré el cementerio a lo lejos, las linternas moviéndose como luciérnagas malas. Don Octavio Rivas había atrapado a Tomás, y ahora tenía una razón para mantenerlo cerca, usarlo, como cebo, y yo tenía una carta que decía mi nombre, una ruta al río, y una lista que podía derrumbarlo. Pero antes, necesitaba una cosa, valor, no el valor de pelear a golpes, el valor de no volver a arrodillarme, ni siquiera por miedo. ¿Dónde está exactamente la salida del río y qué es esa segunda llave que, según padre Gabriel, puede sacar la verdad sin que la destruyan? Si don Octavio atrapó a Tomás, ¿cómo cebo? ¿Qué trampa nos está preparando para obligarnos a entregar la lista y la carta? La quebrada nos tragó el aliento. Yo tenía la carta del padre Gabriel apretada contra el pecho, y aún así sentía que lo que más pesaba no era el papel, era Tomás, allá atrás, atrapado por culpa de habernos salvado. Mateo miraba el cementerio como quien mira una jaula desde afuera. Sus ojos ardían. No vamos a ir como locos, dijo. Primero, volvemos con la hermana Lucía. Si ese cuaderno tiene una página marcada, la encontramos. Luego,
Vamos por Tomás. Yo asentí. Me dolía aceptar el orden, pero entendí. Don Octavio quería que yo corriera directo a sus manos. Volvimos a casa San Miguel antes del amanecer. Por caminos de tierra y sombras. Lucía nos abrió sin preguntas innecesarias. Solo vio mi cara y supo que algo había salido mal. Tomás, murmuró ella. Yo bajé la cabeza. Lo atraparon. Lucía cerró los ojos un segundo, como quien reza, sin palabras. Luego se enderezó y nos señaló la mesa. Si lo atraparon, es porque cree que ustedes van a volver. Y van a volver, pero con la verdad por delante, no con la rabia. Mateo tiró el cuaderno sobre la mesa y pasó páginas como si buscara oxígeno. La carta habla de una página marcada con tinta como sangre, y de la salida del río. Lucía buscó con calma. Esa calma suya era fuego controlado. Encontró la página. No era sangre, era tinta roja oscura, derramada a propósito formando el símbolo del círculo y la cruz. Y debajo, una frase corta, escrita, como orden final: la salida del río no se abre con fuerza, se abre con la llave que nadie mira. Tomás, dijo la carta, Tomás conoce la ruta. Yo apreté los dientes. Ahora lo tienen a él. Lucía asintió, y por eso vamos a sacarlo. Pero primero, entiendan que es esa llave que nadie mira. Lucía tomó la medalla que yo había sacado de la caja fuerte. La giró bajo la luz. En el borde, casi invisible, había una ranura y un pequeño punto hundido. Esto no es solo una medalla, dijo, es un contenedor. Presionó el punto con una aguja y algo se deslizó. Un fragmento de metal fino, una llave pequeña, escondida dentro del cuerpo de la medalla, como un secreto dentro de otro secreto. Mateo soltó el aire, impresionado. Esa es la segunda llave. Lucía levantó la vista hacia mí. Padre Gabriel, sabía que le quitarían lo obvio. Por eso, escondió lo importante dentro de lo que nadie sospecha. Yo sentí un temblor de esperanza. ¿Y la salida del río? Lucía abrió el cuaderno en una página con un dibujo del cauce viejo. Hay un canal de drenaje antiguo, enterrado, que conecta la zona bajo la iglesia con el río seco. Ese canal pasa por detrás de la hacienda de Rivas. Se usaba para mover cosas sin que el pueblo viera. Por ahí entra el miedo, y por ahí puede salir la verdad. Mateo apretó los puños. Entonces entramos por el río y salimos con Tomás. Lucía negó con firmeza, no solo con Tomás, con lo que complete la lista. Me quedé helado. ¿La lista está incompleta? Lucía señaló una nota del padre Gabriel. Sí, él escondió los nombres más peligrosos en un cilindro sellado dentro del drenaje, en una cámara de piedra. Sí, esa parte no sale. Rivas todavía podrá decir que todo es cuento. Mateo me miró. Entonces esta vez no vamos a correr solo para sobrevivir. Vamos a correr para terminarlo. Esa tarde, Lucía nos preparó cómo se prepara una promesa: pan, agua, ropa oscura, una cuerda, y algo que me sorprendió más que todo, un silbato viejo. Si se separan, 3 silbidos cortos, dijo. No griten, nombres, los nombres se vuelven blancos fáciles. Yo asentí. La noche volvía a caer y mi estómago ya era un nudo. Al caer la madrugada, Mateo y yo nos movimos hacia el cauce seco. No era un río con agua, era un camino de piedras y barro endurecido, como una cicatriz larga que rodeaba el pueblo y rozaba la hacienda de don Octavio. El aire olía a humedad, a secreto. Encontramos la reja vieja del drenaje, escondida entre maleza, tal como el cuaderno mostraba. Mateo usó la llave pequeña que estaba dentro de la medalla, encajó, giró suave, la reja cedió. Bajamos. El túnel del drenaje era distinto al de la iglesia, más ancho, con paredes de ladrillo húmedo y marcas de arrastre en el suelo como si, durante años, hubieran movido cosas pesadas por ahí. Yo tragaba saliva cada 2 pasos. Mateo caminaba delante, sin titubear. Y aún así, cuando el túnel se oscureció más, su voz bajó. Si te da miedo, dilo, no te voy a juzgar. Yo apreté la carta del padre Gabriel en el bolsillo. Me da miedo, pero me da más miedo volver a ser de rodillas. Seguimos. A mitad del trayecto, el túnel se abrió en una cámara baja. Una piedra grande tenía el símbolo del círculo y la cruz, tallado como firma.
Ahí estaba lo que padre Gabriel escondió. Mateo apuntó la linterna mínima y yo vi una pequeña ranura. Saqué la llave, la metí, giré, la piedra se abrió como una boca vieja. Adentro había un cilindro metálico sellado con cera. Lo saqué temblando. Pesaba poco, pero se sentía como si cargara un pueblo entero. Mateo lo guardó en una bolsa impermeable. Listo, ahora Tomás. Seguimos por el drenaje hasta escuchar, arriba, pasos y voces. Estábamos justo bajo la parte trasera de la hacienda. El lugar olía a madera buena, a comida, a ese tipo de abundancia que a mí siempre me había parecido de otro planeta. Mateo encontró una rejilla que subía, la empujó despacio, salimos a un cuarto de servicio, oscuro, con sacos y herramientas, y ahí lo oí, una tos conocida, un suspiro. Tomás, Tomás, susurró Mateo. El indigente levantó la cabeza desde una esquina. Tenía un golpe en el pómulo, la mirada cansada, pero viva, y cuando me vio, algo en sus ojos cambió, como si por un segundo se permitiera creer. Elías, murmuró, te sacaron. Yo me acerqué, con un nudo en la garganta. Volvimos. Tomás soltó una risa corta, amarga y feliz a la vez. Eso es lo que a él lo vuelve loco. Que vuelvan. Mateo cortó las ataduras improvisadas con rapidez. Nos vamos por el drenaje. Tomás se levantó con dificultad. Me miró la muñeca. ¿El rosario? Yo bajé la mirada, culpable. Lo perdió. Para. Que yo corra. Tomás cerró los ojos un segundo, no por enojo, por dolor. Entonces lo pagó caro. En ese instante, una puerta se abrió arriba, y una voz que yo ya odiaba con todo el cuerpo sonó clara, cercana. Lo sabía. Don Octavio Rivas. No se molestó en fingir dulzura. Me encanta cuando los niños creen que pueden ser héroes. Mateo se puso delante. Tomás me jaló hacia atrás. Don Octavio entró con dos hombres. No estaban agitados, estaban seguros, como quien atrapa algo que ya había calculado. Sus ojos se clavaron en mí. Elías, me hiciste caminar. Eso no se perdona. Yo apreté los dientes. El cilindro con la lista estaba en la bolsa. Lo sentía como un corazón extra. Don Octavio miró a Tomás. Y tú, siempre vuelves a tu lugar. Qué triste. Tomás respiró hondo. Su voz salió ronca, pero firme. Mi lugar no es tu sombra. Don Octavio sonrió sin alegría. Tu lugar es donde yo diga. Le hizo una seña a uno de sus hombres. Revisen. El niño carga algo. Mateo levantó la mano, calmado. No lo toques, don. Octavio lo miró como si mirara a un insecto valiente. ¿Y tú quién eres? Mateo sostuvo la mirada. Soy el hijo de un hombre que murió por no vender su tierra. Ese segundo fue importante, porque por primera vez, vi algo raro en los hombres de don Octavio. Duda, una duda pequeñita, como una grieta. Don Octavio lo notó, y su voz se volvió hielo. No te equivoques, aquí la gente muere por desobedecer. Tomás dio un paso adelante, cojeaba, pero se plantó. No, la gente muere porque todos se callan. Silencio. Yo sentí la garganta arder, y entonces, sin planearlo, hice lo único que me devolvía el aire. Saqué la carta del padre Gabriel y la levanté. Mi padre no se arrodilló. Dije, por fin, con voz entera, y yo tampoco. La frase me salió como si me la hubieran guardado en el pecho desde la plaza. Don Octavio entrecerró los ojos. Esa carta, dámela. Tomás murmuró, rápido, a mi oído, el silbato. Yo lo saqué, 3 silbidos cortos, como Lucía nos enseñó. No pasó nada al principio. Don Octavio rió, despreciativo. ¿A quién llamas? Aquí nadie viene. Pero entonces, afuera, se escuchó un murmullo que creció. Pasos, voces, muchas. La puerta del cuarto se abrió de golpe. Hermana Lucía entró primero, y detrás de ella, entraron familias, hombres, mujeres, ancianos, personas del pueblo que yo había visto bajar la cabeza en la plaza. Algunos temblaban, otros venían con rabia contenida, y todos traían en los ojos algo que yo no había visto antes en San Arnaldo. Decisión. Lucía se plantó frente a don Octavio sin miedo. ¿Se terminó? Rivas. Don Octavio la miró como si no pudiera creerlo. Hermana, no se meta donde no entiende. Lucía alzó el cilindro metálico que Mateo le pasó en segundos. Lo sostuvo en alto.
Entiendo demasiado, porque he abrazado a los que usted rompió. Mateo abrió el cilindro con cuidado. Dentro había hojas dobladas, sellos, nombres, la parte que faltaba, la lista completa. Don Octavio dio un paso atrás, por primera vez, no por miedo a una pelea, por miedo a la verdad frente a testigos. Eso es falso, dijo. Rápido, son papeles viejos, inventos del mendigo. Lucía lo miró con una calma que cortaba. Aquí están las firmas, aquí están los acuerdos, aquí están los nombres de quienes cobraron, de quienes callaron, de quienes participaron. Las familias se acercaron, como si cada paso fuera recuperar un año de silencio. Una mujer levantó una foto arrugada. Mira, hijo, un hombre mostró un papel viejo. Mi tierra. Una anciana tembló. Mi nieto. Yo sentí que el pecho se me apretaba, y entendí algo. Don Octavio no era solo un hombre poderoso, era una red de miedo, y esa red, cuando la miras de frente, se ve frágil. Don Octavio gritó a sus hombres, sáquenlos, pero no se movieron, porque ahora tenían un pueblo mirándolos, y el poder, cuando ya no es secreto, empieza a desinflarse. Tomás dio un paso, todavía cojeando, y dijo algo que me dejó marcado. La peor cárcel es creer que estás solo, y hoy, ya no estamos solos. Don Octavio buscó a Marta con la mirada, como quien busca un botón de emergencia. Marta apareció detrás de la gente, pálida, queriendo esconderse, pero una señora la señaló. Ella lo entregaba, gritó alguien. Ella venía a buscar niños. Marta abrió la boca para negar, pero ya no había escenario para su mentira. Su voz se apagó entre las miradas. Don Octavio, por primera vez, perdió la compostura. Ingratos, escupió. Yo les di trabajo, yo les di comida. Y Lucía respondió, con una frase que sonó como cierre de herida, usted no dio, usted cobró con miedo. Esa madrugada, no hubo héroes perfectos, hubo gente temblando, pero de pie. Hubo lágrimas, pero con dirección. Hubo un niño huérfano, que ya no era solo huérfano. No voy a decirte que todo se arregló con magia. La verdad no funciona así, pero si te digo estos, desde ese día, Don Octavio dejó de ser intocable. Los acuerdos escondidos salieron, las familias dejaron de fingir. Los que se habían callado por años empezaron a hablarse entre ellos, a cuidarse, a no volver a estar solos. ¿Y Tomás? Tomás dejó de llamarse Tomás. Me dijo su nombre real una tarde, sentado en el patio de Casa San Miguel, con una taza de sopa caliente. Me llamo Simón. Yo sonreí. Era como ver a alguien volver a nacer sin hacer ruido. Mateo siguió cerca, como un hermano mayor que no te promete que el mundo será justo, pero sí que no te va a dejar caer. Y la hermana Lucía se quedó siendo lo que siempre fue, una pared firme contra el viento. Yo, Elías, aprendí algo que no enseñan en la escuela, que la fuerza no siempre grita, a veces tiembla, pero se queda, que el engaño se alimenta de silencio, y el silencio se rompe cuando alguien se atreve a decir no, que mi madre Rosa no fue débil por confiar, fue valiente por amar con dignidad, incluso cuando el mundo no la cuidó, que mi padre Julián no fue cobarde por tener miedo, fue fuerte por no vender su alma, aunque le costara todo, y que yo podía llorar en una iglesia enterrada, sí, pero también podía salir de ahí con la espalda recta, porque ese fue el verdadero final de mi historia. No fue ganarle a un millonario, fue recuperar mi nombre, fue dejar de arrodillarme. Y si esta historia te movió algo por dentro, te invito a no guardártelo. Dale like, comenta qué parte te dejó más tenso o más emocionado, y suscríbete para más historias intensas como esta.